Buenos días a todos, bienvenidos, feliz años. Dirías que reanudamos inmediatamente lo que viene a ser ya un evento periódico, el Nefrotalk. Este año iniciamos con un tema candente, que es el trasplante renal y con donante vivo, que debemos recordar que es nuestra primera opción de tratamiento renal sustitutiva. Y estamos aquí con una experta, la doctora Julia Canter, del Hospital Dr. Peset, por lo cual, sin demorarme mucho más, doy la palabra. Muchas gracias, Julia, para estar aquí con nosotros y para revisar este tema tan importante. Gracias. Buen día a todos. Gracias, Marco. Feliz año. Hoy queremos traer aquí el tema del trasplante renal con donante vivo y por qué consideramos que debe ser nuestra primera opción de terapia renal sustitutiva. El trasplante renal en España se ha ido superando a sí mismo año tras año, exceptuando el valle de la pandemia, del cual ya estamos recuperados. No obstante, no somos capaces de trasplantar a la mitad de la lista de espera. Y esto también va aparejado de riñones pues, de distinto perfil, más añosos y muchas veces de menor calidad. También debemos recordar que hay pacientes que nos va a costar más trasplantar, como pueden ser pacientes de grupo 0, que van a tardar más en trasplantarse que el resto de los grupos, pacientes jóvenes, porque más de la mitad de los donantes que tenemos actualmente tienen más de 60 años, y los pacientes con sensibilización HLA, porque sabemos, esto es una gráfica de la ONT, que cuanto más alta es la sensibilización HLA, o sea, cuanto más anticuerpos contra donantes tengamos, más difícil es trasplantarse y más tiempo en lista estará el paciente. El trasplante de donante vivo en los años 90 fue anecdótico en España. A partir del año 2000 empezó a ascender exponencialmente, pero alrededor del año 2014 empieza un descenso por causas no del todo bien esclarecidas. De todos modos, el motivo fundamental podría ser el incremento aquí en la línea roja de la actividad de trasplante con donante en asistolia, lo cual además de consumir, consume mucha carga de trabajo y esto no ha ido equiparado con un aparejamiento de los recursos humanos. Sabemos que el trasplante renal es la opción con menor mortalidad si se compara con otras modalidades como la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, y esto ocurre independientemente de las franjas etarias. Pero es que además, ya comparando los distintos tipos de trasplante, el trasplante con donante vivo es el que proporciona mejor supervivencia comparado con otras modalidades de trasplante de vivo que puedan ser incompatibles o el donante cadáver tanto estándar como expandido y por supuesto comparado con la diálisis. Además, en términos de coste-eficacia, el trasplante con donante vivo es el más económico. En este estudio americano podemos observar cómo es el trasplante con donante vivo es la modalidad que sale mejor coste-beneficio comparado con lo que puede ser, por ejemplo, el donante fallecido estándar, el donante fallecido expandido mucho más y la diálisis todavía más. Ya comparando la supervivencia entre el trasplante de vivo y el trasplante de fallecido, podemos observar en este estudio que lo hacen a largo plazo, cogen pacientes que ya llevan más de 10 años trasplantados y observan que el trasplante con donante vivo otorga una mejor supervivencia tanto del paciente como del injerto, independientemente si se trataba de primeros trasplantes o retrasplantes con donante vivo. Esto es así por múltiples factores, pero cabe destacar variables como que los pacientes con donante vivo muchas veces se trasplantan en la modalidad prediálisis o tras esperar un corto tiempo en lista de espera. La isquemia fría casi siempre es menor. Los donantes vivos suelen ser más jóvenes y con menor comorbilidad que el donante fallecido y esta modalidad permite, al ser programada, preparar el trasplante y dar al paciente un tratamiento inmunosupresor anticipado. Ahora bien, ¿cuál es la foto del trasplante de vivo en España? Un 15% del trasplante en España es en base al trasplante con donante vivo
y la media nacional en el año 21 fue de 6,8 por millón de población. Existen comunidades que están por debajo de esa, perdón, por encima de esa media, como puede ser Galicia, el País Vasco, Cataluña, pero desafortunadamente la Comunidad Valenciana pues estamos bastante por debajo de la media, con lo cual aún nos queda bastante por hacer. El 60% de los donantes vivos en España son mujeres, en contrapartida el 66% de los receptores son hombres. Menos de la mitad, como distinto a lo que cabría pensar, menos de la mitad de los de la pareja donante-receptor tiene una relación genética, la otra mitad tiene una relación no genética. Un tercio de los donantes son los cónyuges, que no son donantes cosanguíneos. La edad, la edad promedio del donante vivo es en el año 21 fue de 53,3 años, sensiblemente inferior a la edad del donante cadáver en el mismo periodo, que fue de 59 años. Para tratar de esclarecer las causas de por qué la actividad de vivo iba en descenso, la ONT diseñó una serie de encuestas que dirigió a 33 centros españoles trasplantadores. Y, a ver, está publicado, os animo a leerlo, pero por traer un par de pinceladas, destacaba y llamaba la atención que había bastante desinformación entre los nefrólogos y demás sanitarios de la nefrología al respecto del trasplante de vivo. Tanto es así que, por ejemplo, hasta la mitad de los nefrólogos encuestados procedentes de los centros de diálisis decían tener desinformación al respecto. La mitad de los residentes, aunque eran pocos, pero contestaban esto, incluso hasta un 30% de nefrólogos de hospitales no trasplantadores. En base a estas respuestas, los expertos de las encuestas proponen acciones de mejora, como pueden ser formar a profesionales sanitarios, crear materiales informativos rigurosos y consensuados, mejorar la coordinación con los centros no trasplantadores y redactar protocolos comunes. Además, otra cosa que llamaba la atención en las encuestas era que casi todos los centros comentaban un alto porcentaje de desestimación de donantes, que incluso en algunos centros podía llegar hasta el 60% de las parejas que iniciaban un estudio. Esto supone que, que aquí hay una importante carga de trabajo. El estudio del donante es complejo, requiere analíticas, test diagnósticos, varias visitas en distintos especialistas, y todo esto supone un esfuerzo importante tanto desde los centros no trasplantadores donde se inicia el estudio como en el centro trasplantador. Este estudio lo he querido traer aquí porque me ha parecido bastante gráfico. Es un estudio unicéntrico, la Cleveland Clinic, donde estudian 2.500 donantes que inician el proceso y observan que la mayoría se desestiman al principio y solo un 7,5% llega a ser apto. Esto refleja claramente la dificultad y que el donante llegar a ser donante es difícil. Del análisis de la ONT se destaca que las causas de esta baja actividad podrían ser, como hemos comentado antes, la elevada tasa de trasplante de donante cadáver, pero también una baja indicación desde los centros periféricos y consultas de ERCA. Porque este programa pues, demanda un elevado tiempo de estudio, hay una alta desestimación de donantes también, y además los recursos humanos son insuficientes, siguen siendo insuficientes ante la gran demanda de trasplante de fallecido que tenemos. El año pasado se publicaron las guías españolas sobre trasplante de donante vivo. Os animo a leerlas, son muy detalladas, muy rigurosas. No las voy a comentar aquí, solamente comentar algunos temas importantes, como puede ser, por ejemplo, el filtrado mínimo que tiene que tener un donante para aceptarlo. Esto suele ser un tema bastante difícil de interpretar y ser una de las causas por las cuales muchas veces se desestiman los donantes. Las guías españolas hacen eco de las guías CADIGO, que ya se han quedado un poco antiguas, del 2017,
Y estas, pues lo que hacían era equiparar un poco el filtrado del donante a las franjas, de filtrado de la clasificación de la enfermedad renal crónica. Con lo cual, pues nos sugerían que con un filtrado mayor de 90 se puede aceptar a un donante sin problemas, con un filtrado menor de 60 no lo aceptemos, y entre 60 y 90 pues había que individualizar. Sin embargo, las guías británicas tienen en cuenta la disminución fisiológica del filtrado que se produce con el envejecimiento de la población. Y entonces, pues, vienen a decir que el filtrado depende un poco de la edad del donante. Con lo cual, por ejemplo, un donante de entre 20 y 30 años debería tener, para ser aceptado, un filtrado igual o mayor a 90, pero, por ejemplo, un donante sobre 75 años podría tener un filtrado de 65 y podría ser aceptado. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el filtrado basal de nuestro donante tiene que ser suficiente para que el filtrado post-donación esté dentro del rango de normalidad para la edad y el sexo del candidato. Con lo cual ya terminando con las guías españolas, bueno, entre todas las recomendaciones me ha parecido interesante recalcar que recomiendan limitar la donación de personas muy jóvenes, por debajo de 30 años, y en contrapartida no contraindicar la donación porque la edad por la edad avanzada en sí misma, habrá que individualizar. También nos dicen que no aceptemos donantes con filtrados menores de 70, excepto en casos particulares, como donantes de edades avanzadas y tras una evaluación rigurosa. Y ya que la hipertensión es una entidad bastante extendida en la población general y sobre todo en la población ya por encima de 60 años, donde tenemos muchos donantes vivos, tratar de individualizar y no descartar donantes solo por esta patología, porque fueran hipertensos, hay que estudiarlos más. En cuanto al filtrado postdonación, sabemos que el donante pierde el 50% de su masa renal tras la nefrectomía, pero que va a existir un periodo de compensación que se completa alrededor de los 12 meses post-nefrectomía, donde el donante alcanzaría hasta un 70% del filtrado que tenía en el momento basal. Gracias al registro nacional, existe un registro nacional liderado por la ONT, donde se registran todas las características de los donantes. Podemos observar que nuestros donantes, los donantes españoles, no solamente compensan ese filtrado, sino también lo mantienen estable a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Aquí a mi derecha he traído la gráfica de un estudio francés con casi 2000 donantes, donde lo interesante es que observan que independientemente de la edad de los sujetos y del filtrado basal, los donantes compensan igual. Aquí en negro son los donantes que inician con un filtrado basal de 90, en naranja o amarillo los donantes que tenían un filtrado basal de 80 y todos compensan igual independientemente de su edad. Pero realmente la piedra angular del programa de trasplante vivo es la seguridad que le podamos dar al donante y en qué medida podamos acotar los riesgos. Sabemos que el riesgo a corto plazo es muy bajo, se ha equiparado con el riesgo de mortalidad que puede haber con un accidente de tráfico, y luego la morbilidad grave perioperatoria es baja, existiendo entre un 10 y un 20% de complicaciones menores perioperatorias. El que realmente más nos preocupa es el riesgo a largo plazo y donde todavía existen controversias. Hace 10 años se hicieron estudios comparando donantes con la población general, que incluso se llegó a decir que los donantes iban a vivir más que la población general. Bueno, pues esto sabemos que hay un sesgo porque se ha comparado pues con una población no homogénea, donde había pacientes en el grupo control de todos los colores. Tampoco se recomienda comparar a los donantes con pacientes que han sufrido nefrectomías o pacientes que son monorrenos, porque también en estos casos pues son pacientes no estudiados que pueden tener otras patologías de base. Donde sí está claro que hay que hacer los estudios de la población
donante es comparando con población sana seleccionada, que son población homogénea a la población donante y que en determinado momento podrían llegar a donar un riñón. En este sentido, ya hay varios estudios. Este de Musale ha recogido datos de más de 90.000 donantes de vivo, y aquí sí que observan un riesgo ligeramente aumentado de enfermedad renal crónica a largo plazo, que aunque cuando vemos los números absolutos es un riesgo pequeño, es un riesgo del 0.3%. De todas maneras, el riesgo de los donantes debe ser individualizado, porque este riesgo que hablábamos antes del 0.3 puede ser una población estándar, pero cuando abrimos la horquilla de las características del donante, ese riesgo podría llegar a elevarse hasta en 8 veces. En este estudio del que hablábamos antes, ven un aumento de riesgo en una población con donantes de raza negra, con obesidad, con edad más avanzada y de sexo masculino. De todas formas, hay que tener en cuenta que la valoración del donante debe ser individualizada porque es muy compleja. Tenemos que ver muchos aspectos, como puede ser si el donante tiene litiasis, cómo están los ejes vasculares, cómo son el tamaño renal, si tienen quistes los riñones o no, si son simétricos funcionalmente, cuál es el riesgo genético derivado de la pareja donante-receptor, el riesgo metabólico y demás. Con lo cual es bastante complejo de valorar y no existen reglas perfectas. Los americanos, por ejemplo, han desarrollado varias aplicaciones o calculadoras online de las que se puede hacer uso, pero siempre pues viendo en el contexto de cada paciente, de cada donante. Para intentar disminuir estos riesgos, los nefrólogos de trasplante adquirimos un compromiso con los donantes, intentando pues, disminuir sus riesgos, para lo cual les vemos durante el primer año posnefrectomía más frecuentemente, luego se hacen visitas anuales a largo plazo, para intentar controlar los factores de riesgo que puedan tener o que puedan aparecer de nuevo, insistir en que intentar llevarles por el camino de la vida saludable y si existe necesidad, pues intervenir precozmente en cualquier patología. Pero para el donante no son todos riesgos, también hay beneficios. No tenemos que olvidar que podemos incurrir en un riesgo de que el paciente no tenga autonomía para decidir, porque estos donantes también van a recibir un beneficio psicológico después de la donación, como puede ser disminuir la carga de cuidador hacia el receptor, aumentar la autoestima y la satisfacción. Muchos donantes comentan un crecimiento espiritual tras la nefrectomía según sus creencias. Luego, hablando con los donantes, muchas veces, por ejemplo, los cónyuges nos dicen que el trasplante les ha permitido hacer vida con el receptor, que estaba en diálisis, por ejemplo. Los padres comentan que le han podido dar de nuevo la vida a sus hijos. Hermanos que comentan que se han criado intentando ayudar a su hermano, o sea, con la idea siempre ahí de darle el riñón. Con lo cual, pues, este es un tema complejo, pero debemos intentar no caer en temas de paternalismo y de evitar juicios morales hacia la pareja donante-receptor. Pero la importancia de iniciar esta modalidad se ejecuta desde las consultas de ERCA, donde hay que dar la mayor información posible tanto al paciente y a sus familiares. Porque debemos cambiar el chip y debemos pues, recordar que en ese momento todos los receptores pueden ser receptores todos los candidatos pueden ser receptores de un donante vivo hasta que se demuestre lo contrario, y al revés, todos los que se ofrecen podrían ser donantes hasta que se demuestre lo contrario, porque debemos internalizar que esta modalidad debería ser nuestra primera opción de terapia renal sustitutiva. Como hemos dicho antes, es fundamental disponer de información oral y escrita protocolizada, determinar a alguna persona en particular que pueda ser responsable de coordinar todo lo que se haga alrededor del vivo. Cuando estamos ante receptores, no solamente en ERCA, sino también en diálisis, explorar siempre la posibilidad de donantes. Evidentemente, la mejor opción es hacerlo prediálisis.
Si es este el caso, recomendamos derivar a la consulta de trasplante con un filtrado alrededor de 20 y evitar planificar pues, accesos venosos, fístula o catéteres de diálisis o diálisis peritoneal. Volviendo al tema de la información, es fundamental que le demos herramientas a los pacientes de cómo sacar el tema en su círculo social y también quitar miedos, pues dando información sobre los riesgos del donante. En cuanto al estudio basal del donante, cuando un candidato se presenta y se ofrece, pues sugerimos hacer un pequeño estudio basal donde se encuentre esa persona que agrupa la historia clínica, la anamnesis, una analítica completa de sangre y orina de 24 horas, el grupo sanguíneo para ver cómo sería el trasplante, la serología viral, electroradiografía de tórax y ecografía renal. Y ya con esto, si no hay grandes contraindicaciones, se puede remitir a la consulta de trasplante. A mí me gusta siempre recalcar que todos los centros trasplantadores tienen sus propias, bueno, dentro de un contexto, sus propias reglas y riesgos a tomar, y un donante que haya sido desestimado en un centro puede ser perfectamente aceptado en otro centro, con lo cual siempre hay que tener en cuenta la opción de una segunda opinión. Podríamos dar una charla aparte de las contraindicaciones para la donación y de los criterios de aceptación. Este es un tema bastante laborioso, que sí que existen contraindicaciones absolutas, como puede ser una proteinuria elevada, una hematuria, malformaciones renales, la hepatitis B. Pero también, así como estamos ampliando criterios en los receptores, se están ampliando también criterios en los donantes vivos. Entonces, bueno, pues la edad avanzada ya no es una contraindicación. Cuando existen filtrados bajos hay que estudiar bien de qué se trata, qué edad tiene el paciente, cómo es la superficie corporal, demás. La obesidad es un factor, no es una contraindicación relativa, pues es un factor modificable. Disponemos de herramientas para asesorar a los pacientes para bajar de peso. La diabetes mellitus, por ejemplo, que históricamente era una contraindicación absoluta, puede llegar a ser una contraindicación relativa en pacientes con diagnóstico muy reciente, sin insulina, que puedan llegar a bajar de peso y mejorar su control glucémico. Con lo cual, pues, bueno, pues esto es bastante complejo de valorar los donantes. La hipertensión, por ejemplo, como decíamos antes, puede llegar a ser aceptada en un donante en tanto que lleve poco fármaco antihipertensivo y esté bien controlada. Bueno, pues así como las anteriores, hay otras barreras reales al trasplante, pero que para esto se han diseñado programas, como puede ser el programa de trasplante AB0 incompatible, que ya se ha generalizado bastante en España. En el año 2021 se han hecho 40 trasplantes en esta modalidad, se hace casi en todos los centros trasplantadores. El trasplante cruzado, que si bien no ha ido increciendo, da solución a determinadas parejas de donante-receptor. En cuanto al paciente sensibilizado y la barrera de la sensibilización a HLA y de los anticuerpos donantes específicos, que hasta no hace poco eran pacientes que nos daba un poco de miedo trasplantar con donante vivo. Ahora mismo las últimas guías publicadas el año pasado del manejo del paciente sensibilizado comentan que siempre y de inicio hay que preguntarle a este paciente si tiene un donante vivo y proceder a hacerlo. Aunque si tiene dificultades, como puede ser anticuerpos donantes específicos, o sea, anticuerpos que pueden rechazar ese riñón, primero hay que intentar el trasplante cruzado. Pero ya nos hablan de que el trasplante cruzado puede tener éxito o no, que solo habría que esperar un año y a partir de ese momento plantearse la posibilidad de un trasplante directo HLA incompatible, por supuesto, con protocolos de desensibilización previa. En el Hospital Dr. Peset, desde el julio del 14, hicimos 41 trasplantes con donante vivo, de los cuales casi el 40% se hicieron en la modalidad prediálisis y 7 de los cuales fueron AB0 incompatibles.
¿Qué estrategias nos planteamos para incrementar el programa de Vivo? Pues lo principal es nuestra propia formación, que nosotros estemos convencidos de esta modalidad, y luego la información rotunda y precoz al paciente y a sus familiares, manteniendo una comunicación estrecha entre las unidades, sobre todo de ERCA y el centro trasplantador. Y por qué no, en alguna medida, ir intentando expandir los criterios de aceptación de donantes. Y ya para concluir, comentar que el trasplante de vivo es nuestra mejor opción terapéutica y debe ser la primera opción de terapia renal sustitutiva. Lo mejor sería hacerlo prediálisis, siempre desde la óptica que la donación es segura y la protección del donante es nuestra prioridad, porque los riesgos son mínimos y son asumibles. Debemos incorporar el trasplante de vivo de manera rutinaria en las opciones de terapia renal sustitutiva, siendo conscientes de que hay un porcentaje importante de candidatos que de otra manera van a esperar un elevado tiempo de espera en lista. Y que además el trasplante renal de vivo, además de favorecer al propio receptor, va a aumentar el pool de donantes para los demás pacientes en lista de espera. Y con esto les doy las gracias y nos vemos en el próximo Mundial. Buenas, Julia, muchas gracias. Ha sido muy largo. Buenas, Julia, muchas gracias. Muchas gracias por la revisión sobre el tema. Efectivamente, un tema pendiente. Has enseñado los números, cuesta mucho aumentar esta N de trasplante de vivo. Efectivamente, yo creo que uno que se puede remarcar es intentar ofrecerlo y ampliar un poco lo que son los criterios del donante, no limitarnos a pacientes jóvenes, ¿no? Esto intentar también pacientes más añosos pueden ser buen candidatos donantes y el receptor se puede beneficiar. Entonces, lo digo porque ahí simplemente nos dejamos un poco guiar de lo que es, por ejemplo, las guías inglesas sobre el ajuste del filtrado según la edad, o tú pondrías, por ejemplo, unos límites de edad para ofrecer el trasplante donante vivo a un donante, sobre todo, más que a un receptor. Yo siempre creo que, y siempre digo que las barreras no las tenemos que poner desde el inicio, hay que comentarlo todo siempre, sobre todo con el centro que va a hacer el trasplante, porque como he dicho antes, cada uno tiene sus límites. Yo no pondría límites, solamente pues estudiar, o sea, no descartar de inicio por una patología o simplemente por la edad, sino pues somos conscientes que esto eleva la carga de trabajo, pero aún así preferimos que nos envíen las propuestas sin poner el no delante. Yo me acuerdo cuando he empezado con este programa, escuchaba mucha gente que ya venía diciendo que en un pasado le habían dicho a su nefrólogo que no podía ser. Los criterios han cambiado, van en continua evolución. Le podemos beneficiar mucho a nuestro paciente, con lo cual yo creo que el punto fundamental es no pensar en la parte negativa, que pueden ser los límites, sino pensar en la parte positiva, que son la probabilidad de que haya un donante en ese círculo, indagarlo, informar y enviarlo. Y luego ya veremos si puede ser un donante o no. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Porque incluso, Marco, hasta nosotros mismos no lo tenemos claro muchas veces. Es que es la parte más difícil de este programa, la aceptación del donante, la valoración como donante apto, y sobre todo para los nefrólogos. Porque realmente, y aunque somos un equipo y eso está bien, y debe ser así, los otros miembros del equipo, que puedan ser cirujanos, vasculares, anestesistas, van a ver más la parte quirúrgica, la aptitud de ese donante desde el punto de vista quirúrgico. Por supuesto que ven otras cosas, pero se centran más en eso. Y nosotros somos al final donde nos recae la responsabilidad de aceptar un donante por sus condiciones clínicas e intentar hipotetizar qué riesgo va a tener el futuro. Entonces muchas veces nos cuesta, pero aún así siempre hay que ver también el beneficio, no dejarse llevar por el miedo y ver el beneficio que le va a aportar a ese receptor. Y la otra pregunta que quería hacer yo, has enseñado un
una imagen inicial, unos datos de la ONT, hay vale, es verdad que el porcentaje de trasplante de donante vivo en la Comunidad Valenciana es anecdótico, pero hay comunidades que lo hacen aún peor, que si he visto Baleares y Castilla-La Mancha es 0, o la zona de Navarra. Sí, No hay sé si es un sitios problema donde de datos, directamente no, es no, no. real, son Son datos datos de reales. la ONT, son datos que la ONT proporciona a los centros trasplantadores cada año, con un poco de retraso, porque, bueno, por ejemplo, ahora mismo no tenemos lo del 2022, probablemente lleguen, no sé, en marzo o así, pero cada año aporta un dossier con todos los datos Y una recogidos. pregunta, ¿y esto a qué se debe? ¿A que el centro trasplantador que hace donante vivo acaba de iniciar, no tiene capacidad de efectivamente hacer? Porque entiendo Pues, que puede siempre haber un problema con las unidades no trasplantadoras, pero ahí habrá centros trasplantadores que tampoco trasplantan de vivo. O sea, claro. imagino son espaces, pienso. Claro, a ver, sí, es verdad que para poder hacer vivo hay que tener una aceptación desde la ONT, cumplir unos criterios, llevar un tiempo trasplantando cadáver, bueno, etcétera, son unos criterios de aceptación. Pero aún así, yo entiendo por dónde vas tú, aún cumpliendo esos criterios, hay centros que o no van por ese camino, no inician el programa de vivo o no quieren, o bueno, no pueden potenciarlo. Pero sí, sí, cuando ves los números así puestos, llama la atención. De todos modos, es lo que te decía, hasta el 2000, no sé, ha habido un momento que ha habido muchos centros de 2010, a partir de entre 2010 y 2014, donde muchos centros que no hacían trasplante de vivo en España se han unido al carro de esta modalidad, pero aún así ha quedado hospitales donde no se hacen. Perfecto, Julia. Muchas gracias por esta revisión y Yo no muchas sé si gracias a todos. yo no sé si hay preguntas. Y he ido controlando y he resumido un poco, había un par que iban de los mismos temas, he intentado resumirlas. Y os recuerdo que este es un evento mensual, así que en las próximas semanas tendréis la cita, la fecha con la próxima sesión. Y os recuerdo que en los próximos días esta misma sesión estará grabada y disponible para todos en el canal YouTube de la Sociedad. Muchas gracias, Julia, y muchas gracias a todos y feliz año.